Estimados amigos del aula de tauromaquia, desde el comienzo de la pandemia hemos venido desarrollando en el aula de tauromaquia estas nuevas sesiones online, pero a la par las íbamos simultaneando con algunas intervenciones en vivo y en directo. Estas se han realizado fundamentalmente en el Real Casino de Madrid desde finales de noviembre de 2020 y hasta el presente se han celebrado 4 sesiones en el mismo, al margen, evidentemente, de una jornada en la que participaron diversos ganaderos para tratar de la crisis de la ganadería con la pandemia y otra intervención más que realizábamos en el Colegio de Abogados madrileño. Pues bien, dado que algunas de ellas sí han quedado reflejadas en forma de vídeo, de lo que ya evidentemente informaremos en su momento, vamos a repetir de alguna manera una de esas intervenciones, la primera, que tuvo lugar el 24 de noviembre de 2020 en el Casino madrileño. En esa intervención hablábamos ni más ni menos que el reflejo que había tenido el gran José Gómez Ortega, Joselito, Gallito, como quieran ustedes llamarlo, en la pintura de sus contemporáneos. Evidentemente, Joselito ha sido uno de los toreros más retratados en el ámbito de la tauromaquia, pero es cierto que no ha contado, como sí contó Belmonte, con alguno de esos nombres universales que en el ámbito de la pintura y de las artes españolas han glorificado a nuestra nación. La verdad es que no hubo un Zuloaga, por ejemplo, que le dedicara un retrato como sí dedicó, evidentemente, a su gran amigo Juan Belmonte. Sin embargo, es cierto que a pesar de ello, Joselito ha sido un torero ciertamente muy retratado en su época y que además innumerables son los pintores que se han acercado al arte del excelso Gallito. Vamos a tratar de todos ellos, vamos a dar unas breves pinceladas, evidentemente, de lo que supuso todo ese movimiento en torno al diestro de Gelbes y cómo ha quedado reflejado para la posteridad, e incluso algunas de esas imágenes creadas en aquel momento, pues han tenido vigencia prácticamente hasta nuestros días y se siguen repitiendo en folletos y carteles de diversa índole. Joselito, como saben ustedes, haremos una brevísima pincelada de su biografía, pues nació en 1895 en Gelbes, esa pequeña localidad sevillana próxima a la capital. En 1897, por desgracia, el 2 de agosto, fallecería su padre, el gran torero, excelso artista también, Fernando Gómez el Gallo, que a su vez había tenido un hermano también banderillero y que daría lugar a la gran saga de los gallitos, empezando por Rafael, siguiendo por Fernando y acabando con Joselito. Todo ello sin contar con que también sus hijas se casaron con banderilleros de reconocida fama. Por lo tanto, existía un ambiente general dentro de la familia a favor de la tauromaquia. En 1908 debutaría Joselito como becerrista, en 1909 ya empieza a actuar ya no con becerros sino con novillos, en este caso con caballos además, y en 1912, como saben, el 28 de septiembre, tomaría la alternativa en Sevilla de manos de su hermano Rafael con una corrida de Moreno Santa María. Desde aquel entonces se presenta después en Madrid apenas 3 días después, el 1 de octubre, con la corrida de Veragua que estaba prevista precisamente para que con ella tomara la alternativa en la capital, pero por desgracia, en este caso, la lluvia impidió que se celebrara tal festejo. En 1914, y yo creo que es una fecha también clave, concretamente el 15 de marzo, comparte cartel por primera vez con el que sería su gran rival en la edad de oro del toreo, con Juan Belmonte. Y como saben todos ustedes, pues nos abandonaría, merced a esa trágica acogida en la corrida de Talavera de 16 de mayo del 20, y con ello pues acabaría una de las épocas sin duda más gloriosas, más exaltadas y de mayor afición de toda la historia de la tauromaquia en España. Dividiremos esta charla en 2 capítulos por aquello de la longitud. Bueno, vamos precisamente a tratar de los pintores que reflejaron de alguna manera el arte de Gallito en sus lienzos, o bien la imagen del mismo en retratos específicos. El primero de ellos puede ser Adolfo Durá. Adolfo Durá, como saben ustedes, es el gran artífice de la revista La Lidia,
en su segunda época, por decirlo de alguna manera, la segunda Lidia, la Lidia del 14, como se le ha venido a denominar. Discípulo de Fernando Cabrera en Alcoy, es pintor, fotografador, periodista y de su mano nace evidentemente esa gran revista ilustrada a todo color que sería la segunda Lidia. Director artístico también de Nuevo Mundo entre 1894 y 1933, colaboró en infinidad de revistas de la época como Blanco y Negro, Cosmópolis, La Noche, etc. La publicación cesó, la Lidia, en 1931, en un periodo en el que solo en Madrid nacieron, fíjense, 141 revistas específicas. Duras fue un artista polifacético. No solo se dedicó evidentemente al mundo de la tauromaquia, sino también dedicó parte de sus esfuerzos artísticos a otro tipo de pintura, como es el tema paisajístico, y brilló en ellos, la verdad. Hay un cuadro extraordinariamente bello, que es el Patio de Caballos, fechado en 1928, en el que, por cierto, como es lógico, no aparece Gallito, que ya había fallecido hacía años, pero este sí se ve reflejado en numerosas láminas que, teniendo como base un cuadro previo, se reflejaban en esa revista La Lidia, como también se verán reflejados las obras de otros pintores dedicadas al diestro de Gelbes. Pues bien, en esa revista, en La Lidia, en sus páginas centrales, a todo color, esos cromos evidentemente nos van mostrando el quehacer de Gallito, como por ejemplo en este impresionante pase cambiado que hemos visto repetido hasta en 3 ocasiones en un mismo toro por parte de también diestro excelso Morante de la Puebla. También le vemos, por ejemplo, en este precioso cromo de la Lidia, dando en este caso un natural en redondo. Fíjense cómo además está captando perfectamente la esencia de lo que Joselito comenzó a hacer, que es el toreo al natural en redondo. Esta imagen tuvo un precedente, evidentemente, en forma de lienzo, asimismo, como ven ustedes a continuación. Otro de los cuadros también asimismo interesantes es esta acogida que tuvo en Barcelona, quizás una de las cogidas más serias que tuvo el diestro antes de su fatal encuentro con Bailaor en Talavera de la Reina. Y asimismo, en esas imágenes que son tan típicas, no solo en los carteles, sino también en las revistas, como lo fue en la Lidia del 82, en la que se muestran distintas escenas, vemos también el arte de Duras reflejando ahí de un galleo por mariposas o quizás un bú, que se viera iniciado con el capote sobre la cabeza y los jugueteos con banderillas que tan característicos eran del diestro José Gómez Ortega. Otro de los pintores muy conocidos que se acercan a reflejar el arte de Gallito es ni más ni menos que Antonio Casero Sanz. Antonio Casero es hijo del también periodista y crítico homónimo Antonio Casero, que brilló de manera también extraordinaria en esos primeros años del siglo XX. Antonio Casero Sanz, su hijo, con sus extraordinarios dibujos, prácticamente yo creo que recrean el arte de Gallito y de tantos otros diestros del siglo XX de manera extraordinaria. Antonio Casero nace en 1897 en Madrid, hijo, como les he dicho, del periodista y crítico taurino del mismo nombre, fallecería en 1973 y en su formación influyeron muy notablemente pues uno de sus predecesores en el arte de la plumilla, en el esbozo gráfico de las faenas en vivo y en directo, como fue Ricardo Marín, pero también Carlos Berger, del que fue discípulo en la Escuela de Bellas Artes de Madrid. También tuvo algunas otras relaciones con muchos pintores de la época y me cabe el honor de tener además, por ejemplo, pues una acuarela preciosa de Antonio Casero dedicada y con el retrato de un pintor que perteneció a mi familia, Joaquín Muñoz Morillejo, que es una auténtica preciosidad. Por oposición ocupó una plaza en el Museo Municipal de Madrid y su actividad como ilustrador se inició en el Heraldo de Madrid, componiendo el grueso de su obra, pues sus colaboraciones evidentemente con el ABC y Blanco y Negro. Fue miembro de la Asociación Española de Pintores y Escultores y a lo largo de su trayectoria recibió diversas menciones honoríficas, como por ejemplo la que recibiría en el Salón de Otoño de Madrid. Su obra, sobre todo sus gouaches
y sus acuarelas son verdaderamente extraordinarias, de una fuerza y de una viveza que nos recuerda a otro de los grandes luministas del siglo XX, Roberto Domingo Fayola, como luego veremos. El gran pintor, evidentemente, que reflejaría, yo creo que con quizás más acierto, la torería del diestro de Gelbes a lo largo de sus años de existencia en los ruedos. Bueno, pues Antonio Casero, tanto con la plumilla como con el pincel, nos ha dejado infinidad de retratos y de lances de Joselito. Es asimismo un fiel colaborador de la revista especializada El Ruedo, que ya nace, como saben ustedes, en 1944 y persistiría hasta la segunda mitad de la década de los 70, y en ella colaborará de forma muy especial. Quizás no sean los dibujos del Ruedo o sus dibujos a plumilla los que mejor muestren, evidentemente, el arte de Joselito y aquellas suertes en las que más se distinguió el gran José Gómez Ortega. En sus watts, evidentemente, sobre todo en los que podemos encontrar en el libro que con textos de José Luis Péquer publicaría el Ayuntamiento de Madrid en 1992, el retrato de Joselito queda perfectamente fijado. Algunos de sus lances, como este precioso Kikiriki, pues evidentemente son perfectamente clásicos. Este otro molinete, pues es de una belleza ciertamente incomparable. Y por lo tanto, a él debemos acudir como una de las referencias inequívocas de alguien que vio torear en vivo y en directo al diestro sevillano. Enrique Marín Sevilla, no confundámoslo con el otro Enrique Marín, que evidentemente fue coetáneo también suyo, pero que no dedica cuadro alguno ni dibujo al diestro de Gelbes, pues Enrique Marín y Sevilla nació en 1870, fallecería en 1940, fue un pintor y acuarelista nacido en Granada, que, repito, no debemos confundir con Enrique Marín Higuero, que no dedicó lienzo alguno ni dibujo a Joselito. Paisajista, especializado en temas locales, fueron innumerables sus acuarelas costumbristas con paisajes llenos de luz y de colorido. Pintó en 1920 un gran cuadro de Joselito. Cuando digo grande es que lo es por el arte y porque también sus dimensiones de casi 2 metros de alto por 110 centímetros de ancho, pues lo son, que sirvió como portada del número 1458 de la revista Sol y Sombra, otra de las grandes revistas que nacería en 1897 y que perduraría prácticamente hasta nuestra guerra civil. En esta ocasión, ese cuadro serviría para su segunda época, para la época que nacería después de la guerra y se publicó, evidentemente, el 20 de mayo de 1943. La pieza, por cierto, pertenecería a la colección particular del conde de Colomer. Este óleo, el que serviría para la revista citada, pues va firmado por Enrique Marín y Sevilla. Es uno de los grandes retratos de Joselito el Gallo. Enrique Segura Iglesias, otro Enrique en este caso, nacería en 1906, fallecería pues ya en las postrimerías del siglo XX, en 1994, lo hizo en Sevilla, en su nacimiento, y a los 10 años ingresó en la Escuela de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, aprendiendo allí con Gonzalo Bilbao. Posteriormente obtendría una beca de la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Sevilla y amplía sus estudios en París, en los Países Bajos o en Italia. Fue un notable retratista, este sí, de todo tipo de público. Además, concurrió a la Exposición Nacional de 1945, obteniendo en ella una tercera medalla por su cuadro Muñecos, 3 años después una segunda medalla por otro cuadro, en este caso titulado Eva, y en 1950 la medalla de primera clase con su obra Religiosos. En 1965 ingresó como académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid, y además era miembro de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, donde había iniciado sus estudios pictóricos y diversas recompensas tanto en el ámbito nacional como en el extranjero. En 1971, por ejemplo, un cuadro suyo es elegido para participar en la exposición de los mejores retratistas del mundo, organizada por el Museo Marmottan Monet de París. Tiene un dibujo acuarelado perfectamente fiel a lo que era la imagen de Joselito, que también se vio reflejado en alguna revista de la época, eso sí, ya sin la viveza de la policromía que tiene esa acuarela.
Genaro Palau es uno de los grandes cartelistas de inicios del siglo XX y de finales del siglo XIX. Es un pintor nacido en Torrente, en Valencia, muerto en Valencia capital en 1933, había nacido en 1868, estudió en la Escuela de Bellas Artes de San Carlos de Valencia, otra de las grandes escuelas que tantísimos artistas de primerísima línea brindó al panorama artístico español, desarrollando su actividad fundamentalmente como cartelista e ilustrador de revistas. En Valencia acabaría por hacerse con la cátedra de Perspectiva y Paisaje de la Escuela de San Carlos en 1927 y al año siguiente es nombrado director de la misma. Sus estancias en Sevilla o en Granada, junto con Valencia, pues marcan, yo creo, que su enorme afición hacia la tauromaquia. Compañero de clases de Sorolla, del gran Sorolla, amigo de Rusiñol y de Mariano Benlliure, destacó sobre todo en su función como cartelista taurino, alcanzando, yo creo que con mucho mérito, uno de los principales puestos en el arte de la cartelística española del siglo XX. Fue ilustrador habitual, además, como hemos comentado, de múltiples revistas como Blanco y Negro, La Esfera, Semana Gráfica y tantas otras. Sus carteles son realmente bellísimos. Repito, es uno de los cartelistas, no solo taurinos, pero sí especialmente taurófilos, más importantes de finales del XIX y de principios del XX. Y reflejó a Joselito, lo reflejó teniendo, como tantos otros en su época, presente una imagen fotográfica. La fotografía es la gran inspiradora en estos años de inicios del siglo XX y luego lo sería a lo largo del mismo, de la cartelística taurina. Téngase en cuenta que hasta entonces las imágenes, sobre todo, no tanto del torero, porque se puede reproducir en estudio, como del toro, eran aproximadas, eran intuitivas prácticamente, que daban al albur un poquito de los movimientos que captara el artista en cada momento. Y sin embargo, merced a la instauración ya y generalización de la fotografía en vivo y en directo en las plazas de toros, algo que sucede a finales del siglo XIX, en concreto, bueno, pues acuérdense de la revista Pan y Toros, que ya en 1896 y 97 pues comienza a introducir pequeñas fotografías de lo que está sucediendo en el ruedo, en vivo y en directo, repito. Bueno, pues la fotografía sirve de inspiración para la realización de cuadros que después se verían reflejados muy fielmente en carteles taurinos. En este caso, Genaro Palau, recogiendo la imagen fotográfica que después también se reprodujo en algún pasquín y en algún folleto de Joselito rematando una larga a la cordobesa sobre el hombro, realizó esa preciosa imagen cuyo cuadro es verdaderamente una auténtica maravilla. Yo creo que es uno de los grandes también que hay que mencionar a la hora de ver reflejado a Gallito en los carteles. El cuadro, como ven, también se reprodujo en un cartel, no es el único, evidentemente, porque estos motivos servían para que la imprenta pudiera tirar en distintas plazas la misma imagen y por lo tanto, bueno, pues se produjo en numerosas ocasiones. Otro de los grandes especialistas de la pintura taurina de ambos siglos es José Villegas Cordero. Nacido a mediados del siglo XIX, concretamente en 1844, fallecido pues prácticamente coetáneamente a Joselito en 1921, este pintor sevillano dirigió también el Museo del Prado entre 1901 y 1918. Es persona, por lo tanto, dentro de la pintura muy conocida y de primerísima línea. Estudió en la Escuela de Bellas Artes de Sevilla a finales de 1868 viaja a Roma, estudiando allí como becario junto con Rosales. Sus primeras obras de esta época pues son casi todas ellas costumbristas, tema muy demandado en la época, evidentemente, como Retreta improvisada, Toreros en la capilla de la plaza, El descanso de la cuadrilla, como ven ustedes, muchos de ellos están ligados al ámbito de la tauromaquia, o el fantástico y enorme cuadro de La muerte del maestro en 1882, cuadro expuesto en el Museo de Bellas Artes de Sevilla y que es verdaderamente una auténtica joya, entre otros muchos temas orientalistas o costumbristas inspirados en su viaje a Marruecos, que también le marcó soberanamente.
A partir de ese momento cultivará la pintura histórica en términos generales y de sus visitas a Venecia también saldrán lienzos de aquella pintoresca localidad italiana. En 1898 se le nombra director de la Academia de España en Roma. Llegaría a Madrid posteriormente en 1901 para hacerse cargo del Museo del Prado y dimitiría en 1918, como es conocido, porque se produjo un robo de varias obras en el Museo del Prado y él tuvo la dignidad de dimitir por consecuencia política, evidentemente. Son de esta época los retratos de Alfonso XIII, por ejemplo, de 1902, o de Pastora Imperio, aquella canzonetista que alcanzaría fama universal y que llegó a casarse también, como saben, con el hermano de Joselito, con Rafael el Gallo. El cuadro del Descanso de la Cuadrilla, situado pues en una plaza que nos recuerda un poquito a la de Aranjuez, es de una belleza verdaderamente incomparable, como lo es, y hemos mencionado, La muerte del maestro. Un cuadro verdaderamente espectacular. Y nos dejó este precioso retrato, ligeramente acuarelado, ligeramente iluminado, del gran José Gómez Ortega, también teniendo sobre la base un retrato fotográfico. Otro de los artistas que se acercan a Joselito en esta época es Ramón Manchón Herrera, nacido en 1883 en Arrecife, en Lanzarote. Fue un ilustrador y diseñador prolífico, además de funcionario, por cierto, de la administración pública. Fallecería en 1953. Dentro de su carrera, dentro de la administración, bueno, pues destaca como auxiliar de estadística del Instituto Geográfico y Estadístico en 1906 y allí mismo se jubilaría como jefe superior de la administración. Por lo tanto, no fue un artista dedicado en cuerpo y alma a la creación, sino que compatibilizó esta con un puesto de responsabilidad dentro de la administración pública española. Como ilustrador, pues trabaja para las grandes revistas del momento, para Blanco y Negro, para Nuevo Mundo, para La Esfera. Ilustró toda clase de narrativa y lírica en publicaciones como España, como Cosmópolis, como La Lidia dentro del mundo taurino, evidentemente, como Mundo Gráfico, Ahí va, Gran Bufón, La Novena Semanal, la novela de bolsillo y así como otros libros bastante más selectos que estas publicaciones que tenían poca entidad, como por ejemplo El Mágico Prodigioso de Calderón de la Barca, que obtiene en 1931 el Premio Nacional de Grabado. Buena muestra, evidentemente, de su arte. Le vemos aquí en una cabecera de La Lidia, en una de las portadas de la misma, retratando a Joselito en uno de esos lances incomparables del diestro de Gelbes, en los que, bueno, pues ayudaba de alguna manera al toro a tomar la muleta agarrándole de un pitón, lance verdaderamente extraordinario que en aquella época ni muchísimo menos era frecuente. Estos alardes de valor, evidentemente, y de conocimiento de las reses, solo los podía tener Joselito. Otro de los grandes pintores, dedicado también a la cartelística taurina del momento, es Julián Alcaraz. Julián Alcaraz había nacido en 1876 en Murcia, fallecería en la misma localidad levantina en 1952. Dedicado desde el principio a la pintura taurina, publicó su primer cartel apenas con 17 años para la Feria de Abril sevillana. Pronto la Casa Ortega, valenciana, la gran casa productora de carteles prácticamente desde el siglo XIX pues hasta nuestros días, se fijó en él y lo contrató como cartelista taurino casi con la exclusividad. Entre 1908 y 1918 residió en San Sebastián, por cierto, años en los que vivió en pleno contacto con multitud de figuras del mundo del toro, ganó diversos concursos de carteles como los de Pamplona en 1911 y 1924, los de Bilbao en 1913, en el 14, en el 22 o en el 49, pero sus diseños estuvieron presentes prácticamente en todos los carteles de España, merced a su colaboración estrecha, repito, con la Casa Ortega Valenciana. Mariano Benlliure le apreciaba muchísimo por su peculiar técnica constituyente moldear toros en arcilla y posteriormente pasarlos a la pintura. Es decir, previamente los esculpía y posteriormente
los pintaba para reflejar de esa manera mejor al movimiento de las reses. Como cartelista yo creo que es uno de los más importantes. Hemos visto también a Genaro Palau, lo serán después Roberto Domingo y Ruano Llopis, de los que también hablaremos, pero sus carteles son de una belleza incomparable. El toro es la gran figura central en la mayor parte de sus carteles, repito, tanto para Bilbao como para Pamplona, como para tantísimas otras plazas de importancia, y nos dejó un retrato de un Joselito joven con una plaza importante en segundo término, que yo creo que anticipa un poco la voluntad del diestro de Gelbes de construir las monumentales para que todo el mundo, incluso los que menos poder adquisitivo tenían, pudieran acceder al espectáculo que entonces primaba sobre cualquier otro en la España de principios del siglo XX. Otro de los pintores interesantísimos y ciertamente de fama que se acercan a retratar al gran José Gómez Ortega Joselito fue Luis Garay. Nacido en Donduermas, en Murcia, en 1893, fallecería en la capital de aquella misma región en 1956. Es un gran admirador de la pintura de Solana. Yo creo que sigue en buena medida ese carácter expresionista y naturalista de Solana en muchas ocasiones, y Garay, bueno, pues es de nuevo, siguiendo al mismo, a Solana, pues uno de los pintores que reflejan de mejor manera los ambientes populares, de paisajes rurales, de bodegones, de algún retrato, como veremos, pero evidentemente lo que le gustan son los tipos populares y las escenas costumbristas, y en ello destacó notablemente. Trabajó de joven junto a Pedro Flores en el taller litográfico de Alemán Sainz. En 1908 hasta el 14 recibe las primeras clases de dibujo en la Sociedad Económica de Amigos del País. Poco después asistiría a las clases que se impartían en el Círculo de Bellas Artes. En 1920 expone con Pedro Flores, su compañero y amigo, e ilustra en diarios como El Liberal, La Verdad, en la revista Verso y Prosa. En 1928 ganó una beca de la Diputación Provincial que le permitiría seguir su formación artística en tierras parisinas, junto con Pedro Flores y Ramón Gaya, otros dos grandes pintores del momento, y allí se inspira especialmente en el expresionismo que hereda de Cézanne. Nada más inaugurarse la Escuela de Artes y Oficios de Murcia, es nombrado profesor de dibujo artístico en la misma y mantuvo su cargo hasta que estalla la Guerra Civil, pero se le rehabilitaría, a pesar de todo, en su cargo en 1943. Tiene un interesantísimo óleo con el Paseo de las Cuadrillas, el inicio del paseillo en definitiva, muy interesante, pero el óleo dedicado evidentemente a José es este en el que podemos ver a tres mujeres en la barrera y José y Juan apoyados en las maderas de la misma, con un carácter bastante expresionista. El gran retrato de Joselito de todos los tiempos, el mejor de ellos, desde luego, a mi juicio, es el que le dedica un pintor valenciano también, pero habitualmente residente en Madrid, como fue Manuel Benedito y Vives. Como digo, nace en Valencia en 1875, fallecería en Madrid en 1963, es un pintor reconocido universalmente. En 1888 entra en la Escuela de Bellas Artes de San Carlos de Valencia. En 1894 trabaja directamente con su maestro, el pintor Sorolla, y viaja a Madrid ya en 1896 realizando ilustraciones para la Revista Moderna, para Blanco y Negro y para tantas otras importantes del momento. Pensionado entre 1900 y 1904 en Roma, pintará allí cuadros de temas sobre todo histórico, por ejemplo El infierno de Dante, que fue premiado en la Exposición Nacional de 1904, y en 1909 se instaló en Volendam tras pasar por varios países europeos. En el año 23 entra en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrileña y más tarde en la de Bellas Artes de San Carlos. Será profesor de colorido y de composición en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y director de la misma, correspondiente de la Hispanic Society
de la Academia de Bellas Artes de Lisboa. En 1941 también será presidente del patronato del Museo de Sorolla y presidente de la Asociación de Escritores y Artistas. Bueno, Manuel Benedito además tiene la curiosidad de que era hermano de Luis Benedito, que es el famoso taxidermista y conservador del Museo de Ciencias Naturales, en el que precisamente su hermano Luis disecaría ese notabilísimo toro salpicado, muy fielmente reproducido, un toro de Veragua, que se colecciona todavía y se guarda en aquel importante Museo Nacional de Ciencias Naturales. Bueno, pues Manuel Benedito nos dejó este magnífico dibujo de José Gómez Ortega Gallito, dibujo precioso, levemente coloreado, que es precisamente, yo creo, que el retrato más fiel, más digno y más interesante de todos los que se le hicieron al diestro de Gelbes. Otro artista también que dibujó al maestro sevillano, pues fue Manuel Iglesias Caraballo. Nace en Jerez de la Frontera en 1890, pintor, litógrafo, incluso llegó a ser novillero en su juventud. Fue pionero de la fotografía, además, un fotógrafo ciertamente muy interesante, y en ella se inspiraría precisamente para realizar algunos de sus cuadros más extraordinarios, y en concreto los que le dedicó al gran Joselito. En Cádiz desarrolló sus primeros pasos como fotógrafo, fue profesor de litografía, también trabajó en las litografías de Hurtado, en la litografía jerezana, y fruto de su experiencia fue la empresa Jerez Industrial, dedicada a la impresión de etiquetas y de carteles. En su juventud, como hemos mencionado, fue novillero con el apoyo del Niño de la Rosa. Abrió galería propia en la calle de los Remedios de Jerez de la Frontera y cambió a la de Pedro Alonso en 1928, especializada en retoques e iluminación fotográfica. Realizó todo tipo de reportajes y en especial de caballos jerezanos, donde brilló enormemente. Su obra ilustró las grandes revistas del momento. Colaboró con Blanco y Negro, con Nuevo Mundo, con Mundo Gráfico, con La Taurina, Sol y Sombra, y sus tres hijos, Manuel, Rafael y José Iglesias Jiménez, continuaron su labor como reporteros y retratistas. Bueno, pues a Joselito le dedica precisamente dos de sus cuadros más notables. Este que ven ustedes, en la que José está dando la alternativa a Juan Luis de la Rosa, basada en una fotografía que hasta ahora no se conocía, hasta hace muy pocos años, y que, bueno, tengo el honor de contarla entre las fotografías del diestro de Gelbes. Se trata de la alternativa que Joselito le dio en la plaza monumental sevillana a este otro también interesantísimo diestro, que no llegó donde debería, pese a que era también un creador artístico de primerísima magnitud. Ahí ven la fotografía que dio origen al cuadro, fotografía en este caso no propia, sino de Serrano. Serrano es otro de los grandes fotógrafos sevillanos del momento, en la que Joselito está dando esa alternativa con un toro de Guadalest al fondo, que ven entre ambos diestros, junto con Camará y Varelito, que fueron los otros dos diestros que completaban el cartel, ese cuarteto del cartel de la Monumental Sevillana de aquel año. Bueno, y hasta aquí esta primera charla. Muchas gracias, como siempre, por vuestra atención y les emplazo a que puedan ver nuestro segundo capítulo, en el que seguiremos abundando en tantos otros artistas que reflejaron gráficamente al gran José Gómez Ortega, Joselito.